agradecido la presencia de los medios de comunicación, como todos los lunes, en la sala, la oficina parlamentaria de Patria para Todos, hoy 29 de mayo. Varios temas, como siempre, de interés nacional. Uno de ellos, lo primero que queremos mencionar, es una felicitación al adulto mayor, aquí vemos varios, empezamos por al adulto mayor que ha tenido en los últimos años un proceso revolucionario, una atención extraordinaria y una disposición además a defender la patria de Bolívar. Son memorias, son el referente histórico de nuestra república, de nuestra nación. Y luego entrando en la agenda de Patria para Todos el día de hoy, producto del intercambio que hacemos todos los lunes con los equipos regionales del partido que pueden conectarse. El primer punto que se abordó es uno referente a la ética en la política, particularmente en la libertad de expresión. Hemos recibido dos compañeros personas y otros compañeros de Blanca, también diputados, unos ataques desmedidos desde una red, la red Twitter, con una cuenta de un personaje que dice llamarse César Moyo. Evidentemente es un mercenario, pero creemos que lo importante de todo esto es que nos recuerda la importancia que tiene la libertad de expresión, que de acuerdo a las convenciones en materia de derechos humanos no es ilimitada y que tiene responsabilidades ulteriores. Es decir, quien se permite hacer sin fundamento alguno acusaciones con otra persona debe presentar o en la cuenta o en el Ministerio Público. Y nosotros le exigimos a este sujeto supuestamente llamado César Moyo, que vive en el exterior, si no tiene principalmente, está fuera de Venezuela, debe presentar o nombrar a un abogado, porque nosotros vamos a acudir al Ministerio Público, porque la dignidad y la honra de las personas no puede ser afectada. Los funcionarios públicos, y aquí lo entendemos, son sujetos de señalamiento, y eso dentro de la democracia eso puede ocurrir. Lo que no puede ocurrir es la alevosía, es la descalificación sin ningún tipo de fundamento en todo orden. Además, o sea, cometió todos los delitos contra la dignidad y la honradez de las personas, además de ataque, misoginia, odio, porque nosotros hemos definido siempre Patria para Todos, los que usualmente hacen seguimiento de la política del partido durante estos 25 años, es ahora, es una bandera del partido de la ética, y la ética nos permite transversar. El órgano de difusión del partido, la Mecha Azul, ¿cuál es su lema? Por la ética, valor de la palabra. Por la ética, valor de la palabra. Es decir, tu palabra cuenta, te señala, te expresa. Pero además del orden individual, que es muy importante, es el daño que le hace a la convivencia social de todo orden. Un daño terrible, porque antes de las redes la gente no se permitía de la misma manera, abiertamente, responsablemente, adjetivar sobre otras personas, sin pruebas. Y eso es sumamente peligroso, y nosotros ya solicitamos una conversación con los altos funcionarios del Ministerio Público para solicitar una investigación. Si este personaje no se presenta al Ministerio Público para presentar pruebas, nosotros vamos a solicitar una investigación en su contra. Si viven fuera del país, algún día volverá, pero además tendrá que recurrir a las embajadas, a los consulados en un momento para actualizar sus documentos de identidad. Cada uno debemos ser responsables por lo que señalamos y lo que decimos. Y
patria para todos, no lo dice ahora, siempre lo ha señalado, de ser sumamente cuidadoso. Cuando nosotros hacemos acusaciones o pedimos investigaciones, no lo hacemos jamás, no personalizamos los señalamientos, porque a quien le corresponde verificar si efectivamente esas acusaciones son ciertas, son a la institución, al Ministerio Público, al sistema de justicia. Y creemos que es necesario volver a alzar la bandera de la ética en la política. Ese es un punto y nosotros ya estamos listos para hoy y mañana hacernos presentes en el Ministerio Público para solicitar una investigación en el marco del debido proceso, porque el señor tenga derecho a defenderse, no sé de qué, pero son planteamientos que el PPT siempre ha defendido en cualquier circunstancia. Debido proceso y presunción de inocencia, siempre lo hemos defendido. Para nosotros es muy importante hacer justicia con más justicia. El segundo tema tiene que ver con el resultado bochornoso del proceso electoral en la ciudad. Varios de los que estamos presentes somos musevistas, somos parte de la comunidad universitaria. El único hecho positivo de esto es que la señora García Rocha renunció en vivo y en directo, todos lo recogieron. O sea que tiene un mes apenas por delante para recorrer su bártulo y poner en orden su administración, su gestión. Como todo aquel que va a salir, se organiza y entrega a quien corresponda, ¿no? Entonces celebramos que ella haya dicho, nadie me está obligando, yo me voy porque yo quiero. Es decir, desde ese momento corre el tiempo para que la señora realmente salga de la universidad voluntariamente. Y eso es positivo. Positivo por lo menos no el primero porque nadie lo obligó, como ya dije, me voy porque yo quiero. En julio, creo que el 14, no sé qué día de julio, ya. Por lo tanto, consideramos que el proceso electoral que debe ser revisado extraordinario, exhaustivamente. Por cierto, nos llama la atención que un miembro de esa comisión electoral que había renunciado un año antes por los hechos irregulares, informó, se identificó y señaló cuáles eran las graves irregularidades que se habían cometido en este proceso electoral y seguramente en el anterior. Pero de cualquier manera se hizo referencia a este proceso electoral. Esperamos que él haga lo que corresponde. Cuando se tiene pruebas, acudir a los órganos jurisdiccionales, en este caso el Ministerio Público. Eso quiere decir que la Comisión Electoral debería, lo que corresponde, esperar los resultados de esa investigación y adecuar su conducta a las garantías que deben otorgarnos a nosotros, la comunidad universitaria. ¿Cómo está conformada la comunidad universitaria? Por profesores, alumnos, egresados, por eso somos parte, jubilados, administrativos y operadores. Y fue masivo, estuvimos allí, el equipo del PPT Musevista, estuvimos allí desde primera hora, nos sorprendió los niveles de indignación por la burla que porque todo el mundo fue, varios les llamó la atención que la comunidad universitaria había estado allí para hacer con nuestra presencia, sacar a la central de la oscuridad en la que ha sido sumergida. Son cuestiones que están allí que nos parecen positivos. Develar, se develó el plan. No lo estamos inventando, sucedió. Estamos preparados para votar y punto, más nada, y saludar a los ganadores. Pero eso no sucedió. Por lo tanto, entendemos que entre las cuestiones que debe ver esa comisión, si es que esa comisión se mantiene, porque si se corrobora, en nuestra opinión, si se corrobora efectivamente las denuncias del profesor Grillo, creo que es el nombre de la universidad, de la facultad de farmacia, se corrobora, quiere decir que algo más debe ocurrir sobre esa comisión. Evidentemente mucho más allá, porque
están violando los derechos electorales que tenemos todos y cada uno de los miembros de la comunidad ucevista. Por ello nos parece importante, en primer lugar, la renuncia que hizo la rectora abiertamente, públicamente, sin amenazas, sin presiones, ella misma lo señaló. Que el tiempo para hacer las elecciones debe ser una vez que se haga transparente lo que ocurrió y crear mecanismos más seguros, más fiables. Nosotros ya sabíamos que muchos de los estudiantes, inclusive egresados, no podían votar en sus lugares donde estudiaron, o sea que los de Lara no podían votar en Lara, sino tenían que trasladar, y aún así lo aceptaron. Que los de tal lugar, los de Anzoátegui, no podían votar en Anzoátegui, sino que tenían que venir a Caracas. ¿No es eso? Hay una violación del debido proceso, el derecho a elegir. Entonces, sorprende que un factor político que tantas garantías exige el CNE y siempre es elástico, cada vez más transparente, no sea capaz de organizar un proceso electoral que el universo electoral de la universidad son aproximadamente 180.000, tal vez un poco más, un poco menos, pero en eso no son capaces de organizar un proceso de esa naturaleza que hace un buen tiempo. Además, yo debo decir que en las elecciones pasadas yo no pude votar. Yo no pude votar porque me habían desaparecido de la nómina de estudiantes egresados de la central. Yo lo denuncié. Por cierto, Globovisión era el único que estaba allí en ese momento y lo denuncié a través de los medios de comunicación, de Globovisión, que era el que estaba allí en ese momento. Y tuvimos que estar atentos al proceso para apelar y en esta oportunidad estuve incluido en la nómina. Muchos seguramente pudieron sentirse afectados en esta oportunidad, pero eso no lo sabemos. De cualquier manera, celebramos que se pueda transparentar el proceso electoral que nos merecemos toda la comunidad universitaria, y deben estar atentos que sí nos importa, independientemente de los años que salimos de la central, que salimos egresados, la comunidad universitaria es amplia y está dispuesta a salir a defender su universidad independientemente de los factores políticos que estén allí. Esa es la riqueza, la diversidad y la pluralidad en el marco del debido proceso y la transparencia. También quisiéramos hablar del esfuerzo, el compromiso. Así como la universidad universitaria mostró su compromiso con la central, los trabajadores de las empresas públicas del Estado están mostrando su disposición a defender las empresas, a que el esfuerzo de todos de verdad no sea para unos poquitos a los que le faltaron el país, y ayudar al presidente de la República en esa campaña, en ese plan anticorrupción, que en efecto el presidente es una sola persona, su equipo, pero la idea es que los trabajadores que están en el lugar puedan hacer posible una constituyente. La constituyente que, como ustedes ven, si lo levanta, bueno, este es el segundo documento de la constituyente que se está promoviendo, en este caso para la CBG. También los trabajadores de PDVSA están preparando su propio manifiesto vinculados al partido y a otros movimientos, de manera de ayudar en este esfuerzo enorme que está teniendo el presidente, porque ven que a pesar de las decisiones que se adoptaron, el avance es sumamente lento, tanto en PDVSA como en la CBG. Hay preguntas que se hacen los trabajadores de lo que sigue ocurriendo en algunas empresas de la CBG y lo que sigue ocurriendo en algunas filiales de PDVSA, que en su momento ellos lo van a decir, porque para eso se está creando la Comisión Promotora Nacional, que en su momento, cuando esté ya lista, que va a representar a las empresas públicas, de todas aquellas empresas que quieran sumarse a este esfuerzo colectivo para defender la República, para defender el esfuerzo del presidente Nicolás Maduro Moro, para defender a los trabajadores en su momento histórico. Cuando hablamos de los trabajadores, no solamente son los obreros, son los gerentes, son los profesionales, son los que se han batido para defender el proceso productivo, mantener las empresas.
Entonces es muy importante estos esfuerzos. Los trabajadores están con toda la disposición de tener una interlocución con el presidente Nicolás Maduro, con quien él asigne, para presentar informes exhaustivos de situaciones que siguen pasando y que evidentemente hay que ponerle costo lo más pronto. También, quisiéramos señalar que nos complace enormemente la visita del presidente Nicolás Maduro Moro a Brasilia, que además no es una visita, es participar en el relanzamiento de UNASUR, pero además una reunión bilateral muy estrecha con el presidente Lula, por supuesto. Nada se puede hacer en América Latina, y digo América Latina, sin México, sin Venezuela, sin Brasil y sin Argentina. Evidentemente es UNASUR en este caso. Y hay un retiro, nosotros le diríamos encerrón, donde están solo los jefes de Estado hablando abiertamente de la situación geopolítica nacional, regional e internacional, nacional de cada país, regional de América del Sur, en este caso, e internacional, y que una iniciativa de Lula que ya ha recorrido el mundo, se ha reunido con la Unión Europea, se ha reunido con Rusia, con el presidente Vladimir Putin, se ha reunido con el presidente de China, con otro presidente, y sabe por qué camino, por qué rumbo vamos. Y por último, señalar en ese orden que apoyamos completamente las exigencias que ha hecho el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional sobre el diálogo. Si no nos entregan el dinero, no habrá más diálogo. Si no nos entregan el dinero, evidentemente no hay nada que conversar. Si no liberan el Estado, no hay nada que conversar. Si no levantan las medidas coercitivas unilaterales criminales, no vamos a conversar, porque además nosotros en el planteamiento que hicimos esta mañana decíamos a la Junta Directiva de la Universidad se parece mucho al gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea, parecen momias ambulantes, momias porque se están enredadas en ese plan mortífero que aplicaron, entonces se enredan con las vendas llenas de sangre, llenas de crímenes. Entonces, así como está la señora enredada en su trampa, pues es peor Biden, que se está quedando sin energía, se está quedando sin municiones, se está quedando sin nada, y evidentemente América Latina se está levantando. Cuando hablamos de América Latina, estamos hablando de América del Sur, UNASUR, estamos hablando de México. Estamos hablando de la disposición de nuevamente se oye la voz de la Revolución Mexicana como trono. Me parece sumamente importante el valor del presidente Petro y de todos aquellos que están dispuestos a que la geopolítica internacional cambió. No solamente en el orden energético, sino en el orden del sistema financiero, al punto que finalmente le escuchamos algo medianamente importante al secretario general de Naciones Unidas cuando señala que es necesario que se elimine, que se modifique el sistema Bretton Woods, que es el sistema que está vinculado a cómo mediatizar las relaciones de soberanía de los países del sur con el sistema financiero internacional, háblese del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de las agencias calificadoras de riesgo que no existen, pero son los primeros ampones de los recursos financieros de los países, y evidentemente las cosas están cambiando para bien. Por eso la importancia de esa constituyente de los trabajadores, que vamos a estar al pie de lucha para defender la soberanía productiva de Venezuela, para defender la transparencia en la gestión pública y para defender los derechos legítimos de los trabajadores. Eso para nosotros es fundamental. Y por último, felicitar al presidente Erdogan de Turquía, que en segunda vuelta, la primera que se hace en ese país, logró con una diferencia extraordinaria la victoria contundente para preservar ese
ese cambio en el orden geopolítico. Y uno de ellos hay que reconocerlo de una fue Erdogan. Primero que se enfrentó a la Unión Europea, se enfrentó a la OTAN, y bueno, ahora hay una situación especial que nos permite ser optimistas para enfrentar a las movias vivientes o ambulantes y mantener el proyecto bolivariano chavista vivo, vibrante. Bueno, estamos dispuestas a cualquier pregunta que alguien tenga. Sí, buenas. En la reunión conjunta venezolana de televisión. Adelante. En la reunión conjunta que ofrecieron hace aproximadamente una hora el presidente Nicolás Maduro con el presidente Ignacio Lula da Silva, el presidente Nicolás Maduro señalaba que la nueva geopolítica estaba caracterizada por la unidad de América en su diversidad y el rol de los BRICS. Manifestó su deseo de incorporarse y a su vez el presidente Ignacio Lula da Silva manifestaba que veía favorable esta posibilidad. ¿Cómo el PPT califica esto y qué efectos pudiese tener para Venezuela esta incorporación en los BRICS? Bueno, yo quisiera recordar en primer lugar que fue el presidente Chávez que promovió el Banco del Sur, crear nuevas condiciones. Recordar que en el 2008, el único presidente en el mundo que dijo, cuando la crisis financiera internacional desde Estados Unidos afectó a Europa y posteriormente a América Latina, porque antes Estados Unidos estornudaba y América Latina le daba fiebre. Gracias a esa relación de integración que hubo inmediatamente de Venezuela promoviendo la integración latinoamericana y caribeña, esa afectación disminuyó y lo recoge la CEPAL. Por lo tanto, debería tener un puesto de honor Venezuela en el mundo, porque Venezuela fue el que promovió desde un primer momento la creación de un modelo financiero, comercial, de intercambio con nuevas categorías, y por supuesto el presidente lo señaló en un momento importante, como era justamente ahorita en el relanzamiento de Venezuela. Nosotros celebramos, por supuesto, no es una sorpresa, muy por el contrario, solo que el presidente escoge la oportunidad de lanzarlo, ya lo ha dicho. Por supuesto que el dólar no desaparecerá porque es una moneda de un país, pero deja de tener la hegemonía esclavizante que usó contra el mundo, inclusive contra Europa. El euro tiene más valor y resulta que, bueno, lo imponen como imponen todos Estados Unidos, lamentablemente, pero es así, es parte de su historia. Nosotros lo celebramos. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Lo usó o la compañera? No. Ya respondimos todo. Bueno, de verdad agradecido por la presencia de todos ustedes. Y por último, un tubazo. Esta semana deberíamos presentar la Comisión Promotora Nacional de la Constituyente, con varios factores, personalidades vinculadas a PDVSA, vinculadas a la CBG, factores políticos inclusive, de manera tal de apoyar el rescate de las empresas y que las mismas de verdad contribuyan al desarrollo del país, a la soberanía del país y particularmente a los trabajadores en su amplia gama, no solamente los obreros, los trabajadores, los que están todo el día allí al frente. ¿Ante qué instancia? La vamos a presentar primero a nivel nacional, porque la idea cuando está todo organizado, que ya de acuerdo a lo que nos informan y somos copartícipes de la misma, se están creando los documentos necesarios para decir que estamos listos, como por ejemplo un reglamento. ¿Cómo va a funcionar? Por supuesto, siempre ha habido aspiraciones de refundar PDVSA. Refundarla en el sentido de que es necesario que se puedan comunicar las filiales entre sí. Fueron hechas hace muchos años atrás de manera tal que eso no pudiera suponer. Igual con la Corporación Venezolana de Goyano. El encadenamiento productivo va a fortalecer nuestra economía, no solamente entre las empresas, sino además con el capital nacional. Los que estamos aquí
los que nos quedamos, independientemente de su postura política, los que están en Venezuela y han invertido en Venezuela deben hacerse parte de esa extraordinaria experiencia. Ya no hay más, ya no podemos inventar más. Serán los trabajadores y todos aquellos que quieran hacer posible una Venezuela potencia como es su vocación, ¿no? Venezuela potencia por sus valores, por su principio, por su soberanía y por la fuerza de su pueblo, de sus profesionales, de sus trabajadores. Muchísimas gracias. Patria para todos. Hay patria para todos. No hay patria para nadie. Que viva la constituyente de los trabajadores, que viva la patria. Los invitamos, compañeros, constituyendo los medios de comunicación. Sí, a la constituyente obrera.